trabajadores autónomos, licencias fiscales o, en su caso, altas ante Hacienda. Si no dispusiéramos de ninguno de esos documentos, nos lo podéis pedir a la Consejería, ahí pone Trabajo y Asuntos Sociales, pero bueno, de Empleo y Seguridad Social, en las secciones consulares donde no haya consejería, y en su caso se os puede hacer un informe justificativo de que carecéis de esa documentación, pero que la situación es real a los efectos de solicitar la asistencia sanitaria, para que os podáis llevar ese informe a España y presentarlo en sustitución de la documentación que no pudierais reunir. Bien, aparte de eso, lógicamente, si estamos invocando que tenemos beneficiarios que forman parte de nuestra familia, tenemos que llevar el libro de familia o el certificado de inscripción de matrimonio o de pareja de hecho para acreditar la descendencia o el vínculo conyugal. En su caso, si hay discapacitados, el certificado de reconocimiento de la discapacidad. Y, una vez más, solamente hay que presentarlos por primera vez cuando se requiere el derecho a la prestación de asistencia sanitaria. En las siguientes visitas, por la misma razón que hemos dicho antes, por disposición de la Ley de Procedimiento Administrativo Española, no hay que reiterarlos. Y los documentos de identificación igualmente. Como las administraciones públicas, en este caso el Instituto Nacional de Seguridad Social, tiene acceso a los registros públicos de identidad de todos nosotros, no tenemos por qué aportarles documentos identificativos. Bien, aquí veis que hay normas que ya desde años anteriores establecían la posibilidad de recibir asistencia sanitaria. Por ejemplo, el Convenio Especial de Asistencia Sanitaria a favor de trabajadores españoles que realizan una actividad por cuenta propia en el extranjero, un convenio que se podía suscribir a título individual, y también aquel que regula el convenio especial. Y en este caso podía suscribirse por pensionistas, trabajadores con categoría de pensionistas de un sistema de seguridad social extranjero que estuvieran viviendo en España. Bueno, hasta ahí un poco el resumen del derecho a recibir asistencia sanitaria. Y ahora entraríamos en el bloque del derecho a cotizar para generar prestaciones de seguridad social, prestaciones que en su día tendrán una traducción económica. Estamos hablando de los convenios bilaterales o multilaterales. El marco legislativo general nos lo da la Ley General de Seguridad Social Española, que en su última versión data de hace muy poco, del 2015, aunque la versión original, la primera, es del año 1963. Bien, del mismo modo tenemos el Real Decreto 996/86 que regula la suscripción de convenio especial de migrantes e hijos de emigrantes, que también permite a españoles que viven fuera cotizar directamente a la Seguridad Social Española. Y del mismo modo nos encontramos con el llamado Convenio Especial Ordinario, que nos serviría igualmente a esos efectos. Un par de pinceladas: si alguien está interesado en suscribir o en revisar los requisitos de esos convenios, tanto el de emigrantes como el especial ordinario, nosotros os los podemos proporcionar vía correo electrónico, encantados si nos dejáis una dirección de correo electrónico. Por resumir un poco las ventajas y los inconvenientes de cada uno, os sintetizo. Hablamos de dos tipos de convenios individuales, que en este caso puede firmar individualmente cada persona para cotizar desde fuera de España a la Seguridad Social Española. El primero, el de emigrantes. ¿En qué consiste? Consiste en que yo desde fuera de España puedo cotizar por una base de 495 euros trimestrales, generando derechos, en este caso, por ejemplo, de jubilación cuando cumpla la edad indicada en España. ¿Qué ventaja tiene? Pues que el coste es asequible. 495 euros trimestrales, pues parece bastante asequible. ¿Qué desventaja tiene? Pues que es una base mínima de cotización y por lo tanto nos generará una prestación económica baja en su día. Es decir, una prestación económica que cuando llegue la edad de jubilación no tendrá una cuantía económica elevada. El convenio especial ordinario tiene unos requisitos un poco distintos, porque requiere que hayamos cotizado al menos 3 años en España, que hayamos salido del país pero haga menos de un año que hayamos dejado de cotizar a la Seguridad Social Pública Española. ¿Y ventajas que tiene? Pues que nos permite elegir la base de cotización.
Nosotros cotizamos por la base que nos interese en función de nuestra capacidad económica. ¿Eso qué significa? Que cuanto más coticemos, más vamos a cobrar de pensión. Tenemos que pensar que la pensión de jubilación, si cotizamos a través del convenio individual de emigrantes, probablemente al ser por bases mínimas, se nos quedará en torno a entre 400 y 500 euros mensuales en su día cuando la percibamos, mientras que la derivada del otro, del convenio especial ordinario, podría ser más alta si hemos cotizado por bases más altas. En este momento, la pensión de jubilación más alta del sistema español son 2.560 euros mensuales a percibir si hemos cotizado por bases altas. Y la pensión media del sistema está en torno a unos 1.100 euros. Y la más baja de jubilación está en torno a unos 670 euros. Evidentemente, siempre la cotización es uno de los elementos. El otro es el tiempo de cotización. Acordaros siempre que en España, para tener derecho a una pensión de jubilación, el sistema legal os exige como mínimo 15 años cotizados. Y también os exige que al menos 2 años estén cotizados dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento de la jubilación. Por lo tanto, si pensamos en la jubilación ordinaria, 65 años, y le quitamos 15, pues ahí veis, 65, 55, 50, pues ahí ya tendríamos que tener dentro de esos 15 últimos 2 cotizados al menos, además de tener 15 como mínimo para tener derecho a pensión de jubilación. Entonces, si lo que queremos es percibir la pensión máxima, tendríamos que completar los periodos máximos de cotización. Entonces, eso nos lleva ya a más años, a elevar ese tiempo de cotización. En este instante estaríamos en torno a los 35 años y 3 meses para ir a las pensiones máximas de cotización. Porque así es como lo tiene establecido la última reforma de la Ley de Seguridad Social del año 2011. Ese periodo máximo de cotización progresivamente se va incrementando, de forma que el año 2025 el periodo máximo de cotización estará en 36 años y medio cotizados. Esos son un poco los márgenes que se establecen. Y para saber o tener una idea aproximada de la cuantía de la pensión que nos va a corresponder, pensemos que la Seguridad Social española lo que hará será la media de los importes cotizados en los últimos 20 años anteriores al momento de la pensión. Es un esquema un poquito complejo, pero si queréis lo repetimos las veces que haga falta y hoy lo explicamos con respecto a cada caso particular, que es mucho más ilustrativo. Bueno, cotizar de una forma mucho más fácil, menos compleja y más operativa. Si uno vive en México, hay un convenio bilateral hispano-mexicano de seguridad social firmado entre España y México en el año 1994 y que entró en vigor en 1995. ¿En qué consiste? Consiste que si trabajamos aquí y estamos dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, todas las cotizaciones que tengamos registradas ahí nos sirven como tiempo cotizado en España. Y todas las cotizaciones que hayamos hecho en España a través de la Tesorería General de la Seguridad Social a nuestro sistema público de seguridad social nos sirven como tiempo cotizado en México. En periodos que sean sucesivos, no simultáneos. No podemos estar cotizando al mismo tiempo en los dos países y pretender que nos sumen. En periodos sucesivos, sí. Si en los años 70 hemos estado en España y hemos cotizado, y en los 80 nos vinimos a México y hemos cotizado, y en los 90 hemos vuelto a España y hemos cotizado, todo eso se nos suma y tenemos 30 años cotizados. Luego no se pierde ni un solo día de cotización en cuanto a cuantía temporal. Y esa es la facilidad o la ventaja que tiene el convenio bilateral hispano-mexicano de seguridad social. Cuando lleguemos a la edad de jubilación, nosotros le pediremos nuestra jubilación a España y a México, dependiendo de dónde estemos. Si nos quedamos a vivir en México, se la presentamos la solicitud al Instituto Mexicano del Seguro Social y ellos nos la van a enviar a la Consejería de Empleo y Seguridad Social de la Embajada y de ahí la vamos a trasladar a la Seguridad Social Española, al INS español. México va a dictar su resolución reconociendo pensión y España va a dictar resolución reconociendo la suya y se van a pagar las dos. Este convenio funciona perfectamente,
se aplica sin problemas desde el año 95 y los ciudadanos hispano-mexicanos que lo han puesto en práctica se benefician de él cobrando sus respectivas pensiones sin ningún problema, se queden en México o se queden en España. No hay problemas con eso. Si nos quisiéramos ir a España, ya digo, la solicitud es a la inversa. Presentamos la solicitud ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social Español y ellos van a dictar su resolución propia y van a trasladar el expediente al IMSS de México para que también dicte la suya y se van a cobrar igual. Bien, aquí tenemos la alusión al plan seguro de gastos médicos, aunque era de, como dijimos antes, de asistencia sanitaria. En este caso es el que nos sirve también para dar cobertura a estas personas que se encuentran en México en situación de adultos mayores. Bueno, aquí vamos a dar una breve pincelada sobre el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Los países iberoamericanos que no tienen la suerte de México, que no han tenido la inteligencia de México de firmar un acuerdo bilateral con España, se pueden beneficiar de este otro, del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Este convenio se propuso en el 2007 en Chile, en Santiago de Chile, en la la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile. Lo propuso España y finalmente pues la comunidad iberoamericana lo aceptó. Está firmado por 11 países y ¿qué significa en la práctica? Pues significa que si uno trabaja en España, en Portugal, o trabaja sucesivamente en distintos periodos, en España, en Portugal, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Ecuador, en El Salvador, en cualquiera de estos países, todos esos periodos cotizados en cada uno de ellos se suman y valen en todos los países que han firmado este convenio como tiempo cotizado a efecto de seguridad social. Ese es el efecto beneficioso de trabajadores que, por la razón laboral o empresarial que sea, se mueven de un país a otro de esta comunidad y tienen firmado ese convenio que les sirve su cotización en todos ellos a efecto de cuantía temporal para el reconocimiento de prestaciones de jubilación. Bueno, aquí veis un resumen de la Declaración de Madrid que se firmó en el año 2012, que viene a significar una ratificación absoluta de los principios de ese convenio y de la utilidad que tiene para garantizar los derechos de seguridad social de trabajadores migrantes que se mueven a todos estos países de la comunidad iberoamericana. Bueno, y aquí tenemos la prestación de retorno y de desempleo. Cuando por la razón que sea decidimos regresarnos a España, si lo hacemos desde un país que no tiene regulada la cobertura de la prestación por desempleo y que es ajeno a la Unión Europea y al espacio económico europeo, como en el caso de México, ya digo, si nos retornamos definitivamente, podemos pedir esta prestación económica. ¿Y en qué consiste? Pues el requisito básico es que dentro de los últimos 6 años, antes de volvernos a vivir definitivamente a España, tengamos un año cotizado, en este caso, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si tenemos esa cotización por cuenta ajena o propia, entonces pedimos la baja en el Consulado General correspondiente, porque nos vamos a ir a vivir definitivamente a España, y esto lo que nos asegura es que al volver a España, durante 6 meses, tenemos una prestación económica de 426 euros y además de eso tenemos el itinerario de inserción laboral que nos tiene que diseñar el Servicio Público de Empleo Español en función de las capacidades o de la experiencia laboral que nosotros tenemos o que hemos desarrollado en el extranjero. Y aparte de eso, bueno, esta es una referencia muy leve a trabajadores que quieren estar en situación de autónomos en México en la modalidad de profesionistas independientes o de patrones empleadores, pero en este caso lo que da es, obviamente, a través de la cotización directa al Instituto Mexicano del Seguro Social, el acceso a asistencia sanitaria y además de eso la generación de derechos de pensión de retiro y vejez dentro del sistema de seguridad social público de México. Bueno, este es un resumen lo más breve posible del cuadro de prestaciones sociales que la Constitución española y la Ley General de la Ciudadanía Española en el exterior tienen establecidos para la protección y el beneficio de todos los ciudadanos españoles en el extranjero. Ya digo que para nosotros, para Matilde y para mí, es un placer estar aquí acompañándoos y el momento más interesante llega ahora, que es el de vuestras preguntas. Así que muchas gracias y estamos a vuestras órdenes.